Dicen que toda historia empieza con una chispa. La mía comenzó con un destello, un solo parpadeo en el cielo sobre el observatorio de Hawái que no debería haber estado allí. Atlas lo captó primero. Un objeto débil, moviéndose demasiado rápido, demasiado recto, demasiado incorrecto. Al principio, en el registro simplemente lo anotaron como otro cometa más, C/2025 N1, Atlas. Pero cuando llegaron los datos, la velocidad, la trayectoria, el ángulo, nada cuadraba. Un cuerpo que venía desde el espacio interestelar más profundo, atravesando nuestro sistema solar como una bala a través de la niebla. Ahí empezaron los susurros. Oficialmente, la NASA lo llamó 3/Atlas, el tercer visitante interestelar conocido, después de Oumuamua y Borisov. Extraoficialmente, algunos de nosotros en la prensa recibimos una advertencia: no exagerar. Nada fuera de lo normal, dijeron. Solo una roca con algo de hielo. Pero, una semana después, varias señales de radar que seguían su trayectoria se apagaron. Sin explicación. Sin aviso de mantenimiento. Simplemente, desaparecieron. ¿Por qué tanto silencio? Llamé a un amigo que trabajaba de noche en el centro de control de Atlas. No quiso hablar por teléfono. Cuando por fin nos vimos en persona, en una cafetería a las afueras de Hilo, me deslizó un pendrive por la mesa. No digas que fui yo, murmuró. Están borrando archivos. Parecía asustado, como si alguien nos vigilara incluso allí. Hecho, la órbita del objeto es hiperbólica, nunca volverá. Interpretación, algo lo empujó desde más allá del cinturón de Kuiper. Su posición, no fue solo la gravedad. 2 noches más tarde, se filtraron lecturas espectrales nuevas en Internet, pero solo duraron 1 hora antes de desaparecer. Mostraban trazas de metales pesados, isótopos industriales raros, imposibles en cometas comunes. Podría ser un error, claro. Pero algunos investigadores en foros comenzaron a llamarlo el mensaje codificado del cosmos. Suena a locura, hasta que ves con qué rapidez se eliminaron esas publicaciones. ¿Por qué desaparecieron los registros internos del observatorio esa misma noche? ¿Por qué la NOAA impuso una retención temporal de datos sobre las lecturas atmosféricas del Pacífico? Nadie responde. Un técnico me confesó fuera de grabadora. Hubo una descarga electromagnética cuando Atlas alcanzó su punto máximo. Los monitores fallaron. Las cámaras se reiniciaron solas. Juró que el cielo parpadeó. A finales de julio, 3/Atlas se había convertido en un fantasma silencioso viajando por el espacio. Pero cada noche que revisaba las transmisiones, la misma anomalía se repetía. Una banda estrecha de ruido de radio, pulsando a intervalos regulares, como un latido. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero cuando comparé los datos con otro observatorio en Arizona, el patrón coincidía, al milisegundo. Hay un dicho entre los periodistas: la verdad se esconde a plena vista, hasta que alguien apaga la luz. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí. Archivos bloqueados, accesos revocados, investigadores reasignados. Los comunicados oficiales dicen que el objeto es estable y sin interés. Pero quienes vieron los datos originales no se lo creen. Yo tampoco. Algunas noches reproduzco una y otra vez aquel primer destello, la noche en que el cielo parpadeó. Y cada vez, no puedo evitar pensar que no era el cometa quien nos observaba, sino algo que estaba detrás de él. A la mañana siguiente, mi bandeja de entrada emitió un pitido, un correo anónimo. Sin asunto, sin firma. Solo una línea. Si de verdad quieres entender 3/Atlas, revisa los directorios eliminados. Adjunto venía un archivo zip marcado como private-telemetry. No debería haberlo abierto, pero, por supuesto, lo hice. Dentro había fragmentos, registros parciales, imágenes corruptas, patrones numéricos extraños. A primera vista, nada especial, datos de exposición, marcas de tiempo, coordenadas celestes. Pero la línea 213 llamó mi atención, una ruta que terminaba en /temp/black-sam/.
Esa carpeta no debería existir en ningún sistema público de observatorio. Hecho, Atlas opera bajo protocolos federales estrictos, el almacenamiento fuera de red está prohibido. Interpretación, alguien copió esos registros manualmente. Suposición, querían mantenerlos ocultos. Cuando intenté rastrear la dirección IP, el rastro pasó por 3 servidores europeos y se desvaneció en un nodo muerto en Islandia. Casi como si alguien quisiera que lo encontrara, pero no a ellos. Algunos colegas de confianza realizaron un análisis espectral de las imágenes adjuntas. Detectaron algo extraño, una tenue cuadrícula superpuesta sobre la coma del cometa, demasiado simétrica para hacer ruido aleatorio. Quizá un fallo del sensor, dijo uno. Pero otro susurró, o una señal. Al mismo tiempo, astrónomos aficionados desde Arizona y Chile informaron de ráfagas de radio intermitentes que coincidían con ese patrón. 48 horas después, sus publicaciones desaparecieron. Cuentas suspendidas. Incluso las copias en caché fueron eliminadas. En la red se rumorea que el Departamento de Defensa solicitó una obfuscación temporal de los datos de rastreo del espacio profundo. Oficialmente, para calibrar satélites. Extraoficialmente, nadie se lo cree. Algunos internos sugieren que la frecuencia de interferencia está peligrosamente cerca de canales militares encriptados. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero el patrón sigue repitiéndose, cada 21 horas, con una desviación mínima. Como si algo estuviera rotando, o respondiendo. Una noche salí en coche hacia el desierto con una vieja antena parabólica que compré por internet. Al principio, solo estática, y luego, un pulso. No era aleatorio. 3 largos, 2 cortos, 1 largo. Mi grabadora falló antes de capturar la secuencia completa. Al reiniciarla, el archivo había desaparecido. La carpeta estaba vacía. Hecho, mi sistema estaba sin conexión todo el tiempo. Interpretación, una eliminación local es imposible sin acceso directo. Suposición, algo más intervino. De vuelta en el hostal, revisé las redes sociales, el hashtag en tendencia era #EcoATLAS. Miles afirmaban haber oído el mismo pulso en radios de aficionados. La mayoría de los clips eran falsos, montajes evidentes. Aún así, algunos audios sonaban auténticos. Un zumbido leve, el mismo ritmo. De pronto, el hashtag desapareció de las tendencias. Uno nuevo ocupó su lugar, #mantenimiento del sistema. Al amanecer, los medios publicaron titulares idénticos. La NASA confirma el origen natural de 3/Atlas. Todos los artículos salieron en menos de 10 minutos. Todos citaban al mismo portavoz anónimo. Ninguno incluía los archivos de audio originales. Hay un patrón aquí, no solo en los datos, sino en el silencio. Cada vez que surge una pregunta, la respuesta se reescribe. Y mientras tanto, el objeto sigue acercándose al sistema interior, su señal cada vez más nítida. Alguien, o algo, no quiere que escuchemos. Pero si sintonizas la frecuencia justa, a 1420 MHz más -2 Hz, todavía puedes oír el latido. 3 días después del apagón de #EcoATLAS, recibí una llamada desde un número oculto. La voz al otro lado sonaba tranquila, casi mecánica. Estás preguntando a las personas equivocadas, dijo. Pausa. Si quieres la verdad, ven a Pasadena. Pregunta por el edificio 19. Clic. Sin nombre. Sin llamada de vuelta. Solo el ruido lejano del tráfico antes de que la línea muriera. Hecho, existe un edificio 19 en el antiguo campus del JPL, oficialmente clausurado hace 5 años. Interpretación, o alguien lo usa fuera de registro, o el interlocutor conocía un acceso interno. Suposición, ambas cosas. Esa misma noche aterricé en Los Ángeles y conduje hacia el este. El puesto de guardia estaba vacío, las luces apagadas, el complejo parecía olvidado por el tiempo. Y, sin embargo, el aparcamiento no estaba desierto, 2 SUV negros con los motores aún calientes. Alguien ya estaba allí. Dentro, el aire olía a ozono y a papel viejo.
El polvo flotaba en los estrechos haces de mi linterna. Entonces, al fondo del pasillo, un destello, un hombre de pie junto a una consola. Cabello blanco, figura delgada, sin acreditación visible. Llegas tarde, dijo sin volverse. Su tarjeta de identificación colgaba del cuello, Dr. W. Ensley, División de Astrofísica, jubilado. Señaló un monitor antiguo que mostraba la órbita de 3/diagonal Atlas. Excepto que no era la misma trayectoria que el público había visto. La línea se curvaba ligeramente, descendiendo hacia la eclíptica. Hecho, los registros públicos muestran una trayectoria hiperbólica estable. Interpretación, esa curva sugiere pequeñas correcciones de rumbo. Suposición, algo, o alguien, la está dirigiendo. Le pregunté de dónde había sacado esa versión de los datos. Sonrió apenas. De antes de que aplicaran los filtros. Explicó que, semanas antes del anuncio oficial, todos los datos de observación se redirigieron mediante un nuevo protocolo llamado MirrorGate, supuestamente un sistema IA para reducir el ruido. Pero según él, hacía algo más que limpiar, reescribía los valores por encima de cierto umbral de señal. Piénsalo como un sensor automático, dijo. No para ocultar el ruido, sino la intención. Luego sacó una pequeña memoria externa abollada. Esta copia es de antes del parche. Dudó un instante antes de entregármela. Si lo rastrean hasta mí, no terminará con una simple amonestación. La tomé de todas formas. Cuando le pregunté quiénes eran ellos, no respondió. Solo miró la pantalla, el cometa, un punto pálido deslizándose por el espacio, y susurró. No está atravesando el sistema, viene por él. Esa noche, ya en mi hotel, descifré la unidad. Los datos eran un caos, fragmentos de telemetría, ráfagas de binario ilegible, marcas de tiempo que retrocedían. Pero un archivo destacaba, hecho-return-5. Log. Dentro había coordenadas, no del cometa, sino de la Tierra. Más exactamente, un punto frente a la costa de California. ¿La marca de tiempo? 12 horas en el futuro. Hecho, la latencia de comunicación de Atlas se mide en minutos, no en horas. Interpretación, el archivo se generó localmente, prediciendo una señal entrante. Suposición, el cometa, o lo que haya detrás, había programado el contacto. A las 3:17 de la madrugada, las luces de mi habitación parpadearon. El ventilador del portátil rugió, la pantalla se llenó de estática. Y entre el ruido, surgió un patrón. 3 largos, 2 cortos, 1 largo. El mismo ritmo que oí en el desierto. Solo que ahora era más claro. Casi, humano. Antes de que pudiera grabarlo, todo se apagó, la corriente, el teléfono, incluso la luz de emergencia del pasillo. Afuera, la ciudad estaba a oscuras. Y durante unos segundos, el cielo nocturno brilló de un verde tenue. Al amanecer, volvió la electricidad. Sin noticias, sin mención del apagón. Solo una pequeña nota de la NOAA escondida en Internet. Fluctuación geomagnética breve detectada sobre el sur de California. Causa en investigación. Una coincidencia, dirán. Pero cuando abrí de nuevo los archivos descifrados, había aparecido una nueva línea, con sello de tiempo posterior al apagón. Señal reconocida. Sin remitente. Sin destinatario. Solo esas 2 palabras. Quizá no signifique nada. Quizá sea un fallo, un error de verificación. Pero en el fondo sé que no. Porque cuando miré mi reflejo en la pantalla oscura del portátil, durante un instante juraría que la imagen parpadeó. Pasé las siguientes 48 horas moviéndome de hostal en hostal, manteniendo el móvil apagado y el portátil en modo avión. La copia del disco de Ensley seguía guardada dentro de mi chaqueta, como un segundo latido. Cada pocas horas lo comprobaba, el mismo mensaje seguía allí. Señal reconocida. Sin metadatos, sin huellas digitales. Solo esas 2 palabras. Hecho, un archivo estático no puede actualizarse sin conexión. Interpretación, algo externo lo había accedido.
Su posición, no era el único observando esa pantalla. Para la tercera noche, la paranoia dejó de parecer irracional, se convirtió en una forma de supervivencia. Un sedán negro me siguió durante más de 30 kilómetros fuera de Barstow, los faros fijos, sin intentar adelantarme. Cuando frené de golpe, el coche redujo la velocidad, se apagó y desapareció entre el polvo del desierto. Podría haber sido una coincidencia. Pero a la mañana siguiente, el recepcionista del hostal me dijo que 2 hombres con traje habían preguntado si un periodista independiente se había registrado allí. No dejaron nombres. Envié fragmentos cifrados de los datos a 3 periodistas en los que confiaba. En pocas horas, 2 de sus cuentas de correo quedaron inutilizadas, bandejas vacías, recuperación desactivada. El tercero me llamó en voz baja. No envíes más. Alguien ya está vigilando la transferencia. Y la línea se cortó. Hecho, los periodistas sufren ataques informáticos constantemente. Interpretación, quizá activé un sistema automático de defensa. Suposición, o tal vez el sistema se está defendiendo a sí mismo. Aquella noche, mientras revisaba los registros de pulsos, la luz de mi cámara web parpadeó medio segundo. Ninguna aplicación abierta. Ninguna alerta del sistema. Solo ese pequeño ojo inmóvil. Lo cubrí con cinta adhesiva, el corazón latiéndome con fuerza. Entonces, el altavoz emitió un susurro, un leve ruido blanco, casi como una respiración. Me obligué a escuchar. Debajo del zumbido, percibí una modulación suave, rítmica, intencionada. Al filtrarla, la forma de onda reveló un patrón familiar, la trayectoria del cometa superpuesta con una línea que apuntaba directamente a la Tierra. La marca de tiempo coincidía con el próximo perihelio del cometa. Y debajo, apareció una sola línea de código en mi pantalla. Observación completada. Iniciar fase 2. ¿Fase 2 de qué? Nadie podía decírmelo. Porque a la mañana siguiente, todos los archivos en línea que mencionaban MirrorGate habían desaparecido. Incluso las páginas en caché devolvían errores. El teléfono del Dr. Ensley estaba desconectado. Su casa, apagada. Los vecinos aseguraban que se había mudado durante la noche. La siguiente rueda de prensa de la NASA calificó a 3/diagonal Atlas de no anómalo y en proceso de desvanecimiento. No se permitieron preguntas. Ese mismo día, telescopios independientes informaron de un objeto secundario tenue que lo seguía, pequeño, metálico, reflejando a frecuencias inusuales. Pocas horas después, sus transmisiones fueron temporalmente suspendidas por calibración. Y, sin embargo, a las 4:13 de la madrugada, mi receptor personal, el que había aislado bajo ruido estático, volvió a activarse. 3 largos, 2 cortos, 1 largo. Solo que esta vez siguió otro patrón, código Morse. Lo descifré a mano. Formaba una sola palabra, escucha. No sé quién, o qué, la envió. Solo sé que, desde entonces, la señal no ha cesado. Débil, constante, pulsando entre la línea del hidrógeno y el latido humano. Cada vez que parpadea, las farolas de la calle se atenúan por una fracción de segundo. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero incluso cuando desconecto todo, las baterías zumban. Ahora, las agencias llaman al cometa basura cósmica inofensiva. Los presentadores sonríen en sincronía. El público pierde el interés. Y en algún lugar, más allá de Marte, una luz débil deriva en silencio, o finge hacerlo. Sigo escribiendo, sigo grabando, aunque mis publicaciones nunca duran mucho. A veces me pregunto si alguien sigue leyendo. O si el mensaje nunca estuvo destinado a nosotros. Aún así, seguiré escuchando. Porque toda verdad comienza como ruido, hasta que alguien capta el patrón. Sea 3/diagonal Atlas una roca, una reliquia o un mensaje. Nadie puede asegurarlo. Aún no y quizá no sea nada. Quizá lo sea todo. O quizá, como dijo el anciano antes de desaparecer. No está atravesando el sistema, está viniendo por él. Si eso es una coincidencia, lo dejo a tu juicio. Porque esta noche, entre la estática,
El cielo ha vuelto a parpadear.